No sé cómo, si está entrando gente, Pedro, si no, ¿te parece Sí, esperamos hasta ahí 10? Sí, dale hasta 10 y cada tanto va entrando uno, ahora frenó un poquito, así que ya... Dale. En 2 minutitos arrancamos, negra. Dale. Bueno, cuando quiera, Rusito. Y si les parece, arrancamos y siendo y 10, y bueno, se irá sumando la gente. Igualmente, nada, la charla queda grabada en YouTube y la pueden ver cuando quieran, así que no hay problema. Bueno, vamos a pasar a presentar formalmente a Sofi, si bien veo caras conocidas, nada, contarle que es diseñadora industrial, egresada de la Universidad Nacional de La Plata, y hoy nos va a contar un poco su experiencia actualmente en Italia. Y bueno, vamos a ver un poco también el recorrido previo hasta llegar a lo que está trabajando hoy en día, en temas relacionados a sustentabilidad y biomateriales, que es un poco lo que nos convoca. Está Pedro Vargo, también diseñador industrial, en el comando de la nave. Y yo, Enrique D'Amico, también diseñador industrial. Y estamos haciendo estas entrevistas en diseño en frases. Así que bueno, bienvenida Negra y gracias por sumarte a la propuesta. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio que le están dando a varios diseñadores, a varios diseñadores, ingenieros y todos los que están pudiendo compartir este tipo de historias para colaborar con la comunidad. Así que gracias a ustedes por generar este espacio. Gracias, Negra. Perdón por hacerte madrugar. Trasnochar. Hasta tarde. Sí. Bueno, Negra, claro. Sabemos que tenés una presentación armada, que un poco va a ser el esqueleto, pero siempre nos gusta empezar también para contar y que otros escuchen cómo fue por ahí tu primer acercamiento al diseño, cómo decidiste estudiar diseño, o qué imaginabas que era el diseño y bueno, con qué te encontraste también en la Facu, para entender un poco dónde estás ahora a través de entender esa trayectoria, ese caminito recorrido. Dale, perfecto. Bueno, les cuento un poco, después vamos a lo que es la presentación, pero para todos, yo soy de Lago Puelo, Chubut, de la Patagonia, Argentina.
Y bueno, me fui a estudiar diseño industrial. Digamos que cuando elegí la carrera de diseño industrial no sabía bien lo que era. En mi familia siempre fuimos de querer estudiar arquitectura y al final nadie es arquitecto. Entre el buscar la arquitectura, mi hermana terminó estudiando Bellas Artes, yo terminé estudiando diseño industrial, mi viejo siempre se quedó con las ganas de tener algún arquitecto, pero bueno, por ahora no. Eh, Hola Sofi, Así que, hola, ¿qué tal Silvio? Bienvenido. ¿cómo va? Muy bien, estamos empezando la charlita, así que llegaste justito. Buenísimo. Bueno, nada, soy del sur y cuando elegí la carrera de diseño industrial, elegí La Plata porque mi hermana ya vivía ahí y en Buenos Aires nunca me sentí tranquila de ir a Buenos Aires, así que bueno, elegí ir a La Plata y comencé a estudiar allá. La verdad que creo que fue bastante, me enamoró un poco la carrera porque eran muchísimas cosas prácticas. Era, bueno, yo nunca había vivido en la ciudad, vivía siempre en un pueblo muy pequeño, llegué a la ciudad y me pareció increíble, conocer un montón de gente, conocí, creo que la primera semana ya me hice los amigos que hoy en día tengo todavía, así que fue como sentirme bastante cómoda. Eh, y generalmente en la universidad particularmente me sentí como, no sé, sentía que era divertido. Recuerdo que teníamos muchísimas horas de cursada eh, y era muy divertido el hecho de tener que hacer muchas cosas prácticas. Teníamos muchísimas horas, eso era lo único, pero me acuerdo que en ese sentido el primer año marcó mucho, te hacía entender lo que era el diseño industrial, en realidad lo que era el diseño en general, y después fuimos viendo por qué diseño industrial. Me acuerdo las primeras veces que me comentaban que iba a estudiar diseño industrial, yo no sabía ni siquiera explicarlo. Y bueno, creo que después de los primeros 2 años de la universidad tampoco supe bien cómo explicarlo, hasta que en algún momento generé mi propia idea, que creo que nos terminó pasando un poco a todos. Bueno, después decidí viajar un poco hasta que decidí continuar estudiando y me vine a Milán. En este momento estoy en Italia, acá son las 11:15 de la noche, así que una charla de nochecita. Y decidí venirme acá porque entre las cosas que quería era seguir viajando, conocer Europa, y en su momento había escuchado siempre del Politécnico de Milano y de las oportunidades que te ofrecía la universidad o el país en general. Así que bueno, un poco así fue que terminé estudiando por acá. Está bueno. Y también sería interesante por ahí que cuentes cómo llegás a, digamos, a estudiar allá y ese proceso que muchas veces parece muy lejano o muy difícil de acceder o muy exclusivo y en realidad, bueno, por ahí a veces es cuestión más de moverse, buscar puertas de entrada. No sé si querés contar un poco eso. Sí, dale. Bueno, la verdad que es algo que me encanta contarlo porque no es que siempre tuve en mi cabeza venir a Milán, si bien ya en la universidad habíamos escuchado y empezamos a averiguar algunas cosas, no era, siempre estuve en la universidad en contacto con mucha gente para intentar que salga alguna, irme a estudiar afuera, alguna posibilidad, y la verdad que durante los 5 años que estudié no se pudo dar. Entonces, una vez que terminé, decidí, bueno, buscar qué posibilidades había y empecé a buscar en diferentes lugares. O sea, mi principal idea era siempre ir a España por el idioma, porque no hablaba bien ni inglés ni italiano. Entonces, bueno, era un poco ir a España. Y con el tiempo fui encontrando, en realidad fue un poco de casualidad que me encontré con una, yo me iba a ir a Australia a hacer una visa y me encontré con una chica en un ascensor y me dijo, yo estoy haciendo el examen de inglés porque me voy al Politécnico de Milano. Ah, sí, pero es fácil, empezamos a hablar ahí y hoy en día esta chica es mi amiga, la encontré acá, gracias a ella conseguí trabajo, gracias a ella un montón de cosas, así que fue como muy una cosa del destino. Pero bueno, la idea fue averiguar sobre el Politécnico de Milano porque, si bien no es que le quiera hacer promoción, pero la verdad que venir a Italia te da un montón de facilidades en el sentido de que a extranjeros le dan una ayuda económica por venir. Es como si le dicen bolsa de estudio, que es como si fuera una beca, pero no es por mérito, sino por ejemplo, si sos extranjero, dependiendo del nivel económico, y la parte, digamos, depende tu nivel de estudio, tu mérito, vas a estar más arriba para recibir la beca.
digamos que durante estos años yo recibí beca y pude estudiar y pude pagarme el alquiler, así que creo que es una gran puerta, porque yo no es que tenía mucha plata ni que mis viejos me pasaban plata, entonces fue como una buena manera para poder venirme a estudiar. Así que les recomiendo a los que tengan ganas de, de salir un poco, que hay un montón de oportunidades que las pueden encontrar. O sea, realmente se trata de buscar y buscar y buscar. No es nada fácil, tampoco es fácil sacar una visa para venirse acá, para venirse por un año, entonces después acá hay que hacer un montón de otros papeles, digamos que todo es un proceso, pero hoy en día creo que es un proceso que vale mucho la pena. De una. ¿Y cómo fue, Negra? No sé si ya para darte pie a a la presentación, pero ¿cómo fue ese contraste o esa comparación con lo que venías acostumbrada acá del diseño en Argentina y el hecho de caer de alguna manera en una ciudad que es ícono del diseño o del diseño hegemónico, dominante, por decirlo de alguna manera, o eurocéntrico? ¿Cómo fue eso? Bueno, ahora cuando empiece la charla les empiezo a contar un poco más como la parte más de la carrera en sí, Ujú. pero la verdad que venir o sea, cuando decidí venir al Politécnico de Milano, yo tampoco era que sabía tanto de Milán como la capital del diseño, o sea, siempre lo tuve en mente porque aparte es la capital de la moda, pero Ujú. así como el diseño de producto, el diseño industrial, no era, yo realmente no es que siempre estuve informada de este lugar como un lugar tan importante del diseño. Y llegar acá, y me acuerdo el primer año en abril, acá siempre se hace, todos los años, a excepción de este, que fue particular, se hace lo que se llama el Salón del Móvil, donde es toda la ciudad, todo Milán y alrededores se llena de lugares, de diseñadores, de estudios que se abren hacen sus exposiciones y se arma una cosa muy linda. Me recuerdo que el primer año que viví lo disfruté tanto y sentía que estaba en un parque de diversiones, porque era ir a cada lugar, te dan folletos, te dan dibujos, conoces a diseñadores. Si, por ejemplo, si tenés cancha y si te dan ganas, podés vos mismo llevar tu currículum o llevar tu tarjeta como diseñador, presentarte, ir a conversar con los diseñadores que ve uno que conocemos, que escuchamos y de repente los podés ir a ver acá. La verdad que a mí me sorprendió y hoy en día es una de las cosas por las cuales me dan ganas de seguir estando en Milán, por la gran cantidad de cosas que hay sobre diseño. De hecho, cuando una vez estando acá me di cuenta que la Fashion Week, que es la semana de la moda, es una y la de semana del diseño es otra, y que hay muchos eventos. Por ejemplo, hay una semana que es la Digital Design Days y que son todo diseño digital, y es otra semana, entonces por lo general siempre hay una actividad para hacer. Entonces es muy recomendable para diseñadores poder venir acá y pasar y realmente es muy icónico. Y Claro. bueno, con respecto a la universidad, sí, es un poco, ahora les cuento un poco cómo es el programa y cómo fue todo lo que hice, pero digamos que nuestras universidades no dejan nada que desear, digamos, nuestras universidades son muy buenas y creo que también hay que bancarlas mucho. De una. A mí me llamaba la atención que dentro de esa cuestión segmentada que tienen, como decías vos, de semana de la moda, semana del diseño, o sea, bien separados, también costaba encontrar el lugar para el diseño sustentable, eh, incluso estando allá. Digamos, algo que creemos a veces que pasa en los lugares más periféricos, también vos nos contabas que se daba allá. Sí, digamos, acá la verdad es que se ve un gran movimiento con el diseño sustentable y ahora, bueno, les voy a contar un poco en lo que estuve trabajando. Pero digamos que no es algo que se vea tan rentable todavía. Entonces, pero como muchos trabajos, digamos que acá hay muchos estudios, en Milán está lleno de estudios pequeños de diseño que sobreviven gracias al diseño que hacen y no digamos, a mostrarse en ferias, a mostrar cosas como hoy en día el diseño sustentable se está mostrando mucho, pero no es que se esté vendiendo mucho, digamos, está siendo reconocido. Creo que es hace, no sé, quizás 10 años que están mostrándose y mostrándose y ganando fuerzas, pero es un proceso también muy largo. No es que, bueno, acá todo es sustentable. Aparte está haciendo un poco de referencia también a lo que decía el ingeniero Canale el jueves, es que hay mucho greenwashing y eso también se ve, o sea, el sello verde y que en realidad, bueno, y cómo es esto, cómo se descompone, o sea, por qué es sustentable, no se entiende.
Entonces, digamos, hay un poco de todo. Digamos que la sustentabilidad todavía es algo bastante nuevo acá y creo que en todos lados. Claro. Sí, como que vos nos contabas que ya el hecho de que de que se esté hablando de eso ya era como un logro, y que tenían como esa capacidad de verlo justamente como un proceso, o sea, como algo que se sabe que va a ser para largo, digamos. Eh, Sí, sí, digamos que en ese sentido creo que todo lo que se está gestando y lo que se está haciendo, muchas de las cosas no están realizadas y se van realizando, como decías vos, es un proceso y lo que sí, muchas empresas lo están adoptando y se están generando cambios, que es por lo general muchos, no sé, tenemos este concepto de, bueno, esto es mejor, es sustentable, pero las empresas no lo van a adoptar porque genera mucho costo y en realidad no, en realidad sí se va generando porque a partir de eventos naturales como o el propio calentamiento global o, por ejemplo, ahora después del COVID, muchos están apostando mucho más por el campo sustentable, aunque sean pequeñas empresas, y bueno, lo que hablábamos el otro día, que era, aunque sea por decir que son más sustentables, aunque sea porque es una moda, se está generando. Entonces, un poco lo que hablábamos con Pedro y con Enrique era, al menos se está viendo como una moda, pero se está viendo y se está utilizando y se está aplicando. Entonces, si es una moda y es una moda positiva, bueno, vamos a aprovecharnos de esa situación. claro. Pedro, no sé si vos querés decir algo. No, es como, está bueno que esas cosas por ahí empiecen a surgir y a aflorar y a estar sobre la mesa, ¿no? Estos temas que hoy en día nos, eh, nos damos cuenta que son tan necesarios abordar y donde creemos que tenemos mucho para hacer. Entonces, bueno, está buenísimo hoy poder contar con la visión de Sofi desde un lugar en donde esto está por ahí más en ebullición que acá. Y bueno, construir un poco una visión al respecto es un gran proceso, pero bueno, creo que está bueno que empecemos de alguna manera. Así que... Buenísimo. Yo, si les parece, Sofi, mientras ponés la presentación, nada, les digo a todos que si quieren interrumpir con preguntas y eso, háganlo, siéntanse libres, ya sea por micrófono o por chat. Igualmente después hacemos un espacio para preguntas, pero la idea de esto es que participen y que sea un ida y vuelta, así que cualquier inquietud, No la vi la presentación, pero voy a ver qué adentro pasa. con el micrófono. Organizar con otros Así chicos. que nada, te dejamos, Sofi, si querés con la presentación. Bueno, perfecto. Les voy contando, en realidad lo primero que había armado era un poco de lo que ya les comenté, quién era yo, soy diseñadora industrial y profesora de diseño industrial, graduada en la Universidad de La Plata. Eh, y bueno, y ahora estoy estudiando lo que se llama una laurea magistral, es un Master of Science de Integrated Product Design en el Politécnico de Milano. Un poco lo que le quería comenzar a contar para los que estén interesados y los que por ahí tengan dudas o tengan ganas de hacer algo similar. Lo que yo me vine a hacer es un máster, que equivale a lo que es una maestría, son 2 años por lo general, y acá les escribí algunas de las materias de las asignaturas que tenemos en cursada. No es que les quiera explicar cada una, sino lo que les quiero explicar, que un poco era lo que me preguntó Enrique, que cuáles eran las cosas como más interesantes o comparando con la universidad de Argentina. Una de las cosas que me pareció muy interesante de acá es que tenemos un gran número de cursos selectivos, o sea que uno cuando se arma el plan de estudio puede elegir varios cursos selectivos, depende sus intereses. Por ejemplo, yo en el primer año elegí uno de sustentabilidad que lo da Carlo Benzoli, que bueno, justo también lo han nombrado varias veces, el otro día el ingeniero Canal también lo nombró en las charlas, ya que es una persona conocida por su investigación en la sustentabilidad. Entonces, la posibilidad de poder elegir cursos me parece increíble y me parece que tendría, no sé hoy en día cómo están las universidades en Argentina, pero la posibilidad de tenerlo, la verdad que es increíble, eh, ya sean en italiano o en inglés. Y después otra de las cosas más interesantes que tiene el curso es que tiene muchos workshops, que son, bueno, cursos, pues muchas veces por ahí cursos de una semana intensos en el cual se trabaja con una empresa. Por ejemplo, nosotros acá trabajamos con Magis, con Kinder, con 3M, son diferentes empresas que van proponiendo
en el cual uno también se acerca mucho más a la parte real y laboral y al hecho de trabajar, que tu trabajo lo vea quizás un ingeniero, una persona de negocios, entonces también tiene cosas muy positivas. Bueno, también hay workshops internacionales. Tengo amigos que han ido a China, por ejemplo, a hacer un workshop también de una semana en el cual el Politécnico, obviamente no es para todos los estudiantes, sino que te postulás, tenés que tener cierto número de materias, cierto puntaje y todo, pero bueno, existe la posibilidad. Existen muchísimos cursos online, existen muchísimas competencias. También existe lo que es el trabajo, se llama 150 horas de trabajo que le ofrece el Politécnico a estudiantes. Entonces, por ejemplo, yo este año participé trabajando como ayudante en una cátedra y es un trabajo pago, entonces también es algo muy interesante que, no sé, me parece que son cosas que por ahí en nuestra universidad, en La Plata, no las vivimos, pero que sería muy interesante que algún día se puedan llegar a aplicar. Y luego también están los que son las pasantías, que son pasantías, la mayoría de las carreras, no sé si todas en realidad, pero bueno, arquitectura y diseño tienen mucho, es una pasantía obligatoria y uno después también puede realizar una pasantía no obligatoria. Pero lo que tiene bueno es que te avala el Politécnico y que hay una gran cantidad de estudios y una gran cantidad de empresas que están buscando diseñadores para que trabajen quizás 250 horas, o sea, 2 meses, 3 meses, y en eso, o sea, aprovechan que vos trabajas y te enseñan. A veces es gratis y a veces es pago, por lo general es gratis, eso es lo malo. Pero bueno, te dan un acercamiento con 2 meses de trabajo, estás trabajando en una empresa o en un estudio, con lo cual no solo te genera una apertura laboral, sino también a conocer al idioma, a un montón de cosas. Así que son cosas de las que me parecieron como las más lindas de haber cursado acá y de poder tener la posibilidad de acceder a este tipo de cosas. O sea, después he ido a workshops de una semana donde trabajas con otros chicos que por ahí nunca viste, entonces hay alumnos de China, de Italia, de Francia, de Alemania, de Colombia, entonces se generan este tipo de cosas interculturales muy lindas. Lo que les contaba acá es un poco la posibilidad de trabajo. Existe lo que se llama el Career Service en la universidad, que te ayudan ellos mismos a generar un perfil, tu portfolio, todo, y buscar diferentes empresas. Entonces vos podés aplicar, ya sea una empresa grande, como, no sé, por ejemplo Amazon, o ya sea un estudio de diseño que a vos te gustó y lo conociste acá, podés aplicar a través de ellos. Entonces, si estando avalado como estudiante, estando avalado por el Politécnico de Milano, digamos que surgen muchas oportunidades. Yo durante mi cursada, mi primer internship que hice fue con T-Dodici Lab, que es un estudio de diseño social, que es un poco, también lo charlábamos con los chicos el otro día, de cómo se veía el diseño social acá en Milán. Digamos que sí se ve, que sí hay, que se trabaja de diferentes motivos, de diferentes maneras, pero que no es algo tan rentable todavía. Es un poco como en todos lados, o sea, yo trabajé en un estudio donde se trabajaba con chicos con discapacidad, con chicos sordomudos, y fue un trabajo muy lindo, pero en cuanto yo terminé mi pasantía, que ya no podía trabajar más gratis, digamos, tampoco me podían ofrecer pago. Entonces, seguía haciéndolo de honoren por un tiempo, iba solo a veces una vez por semana, porque la actividad era muy linda y se hacían exposiciones, estuvimos lo que es el Salón del Móvil, la parte de afuera, entonces la experiencia estaba muy buena, pero bueno, siempre falta un poco, que en este caso fue el pago. Por otro lado, trabajé en lo de las 150 horas, trabajé en el Politécnico como asistente de un curso que fue en italiano, entonces eso también fue muy lindo poder tener la oportunidad de trabajar. Yo había trabajado ya en mi universidad, en la Universidad de La Plata como asistente, y en este caso en el Politécnico, trabajar en italiano, ver cómo es los niveles primarios, fue muy interesante. Y en el momento estuve trabajando con Krill Design, que es una startup de diseño, que acá en Milán hay muchísimas startups que nacen de la nada, así con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas. Por ejemplo, Krill trabajan utilizando la manufactura digital y materiales biodegradables para hacer productos. Entonces no usan la impresión 3D como una forma de prototipado, sino que la usan como una forma de producción. Entonces, adaptarse a eso como manera de producción también, y sin tener que pensar en la inyección, en lo que va a ser otro tipo de producción, es muy interesante y hay mucho de esto. Entonces,
quería por ahí hacerles un pantallazo de lo que se puede encontrar y lo que fue mi experiencia en este caso. Em, con respecto no sé si voy directo a hablar de lo que les quería contar, que es lo que empecé a hacer ahora, mi último, digamos, este último proyecto, porque durante los años de cursada, bueno, les cuento, vuelvo un poquito acá que me faltó algo de contarles, durante estos años de cursada, nosotros tenemos lo que se llama estudio. El estudio es lo que venía a ser el taller, muchas veces, el taller de diseño industrial. Entonces, en esos estudios nosotros por lo general proyectamos a partir de un brief real generado por una empresa. El Politécnico se encarga mucho de trabajar con empresas. Por ejemplo, nosotros hace un año, creo que fue, trabajamos con Ferrero, que es la empresa que hace Kinder, que si bien en su momento nos pareció un proyecto un poco banal, porque era, bueno, diseñar el juguete que viene adentro del Kinder y era como, bueno, estoy queriendo diseñar algo y tengo que diseñar un juguete de Kinder, que no era por ahí lo que más hubiese elegido, pero fue muy interesante entender todas las cosas que había detrás de un simple juguete, de un huevo, que era, no sé, los tamaños, las dimensiones, cómo tenían que estar diseñados cada pieza de una manera muy ingenieril, por, no sé, si un nene se traga una pieza que le pueda pasar aire, las piezas que no podían ser de ciertas dimensiones, entonces estábamos en contacto todo el tiempo con los ingenieros de Ferrero, mostrándole los proyectos, mostrándole las medidas, así que en ese sentido era muy rico. Y después también tenía mucho, no sé, trabajamos con 3M, entonces fuimos a la fábrica de 3M, pudimos ver cómo trabajaban sus proyectos, entonces, digamos, todas estas cosas fueron una apertura, hicieron una apertura muy grande de cabeza y también lo he charlado con diferentes colegas y la verdad que quizás es lo que falta un poco allá en Argentina, en Sudamérica en general. Bueno, volviendo acá, lo que les contaba también de las posibilidades, y lo que les quería empezar a contar, así vamos un poquito a lo que es el tema, es lo que estoy trabajando hoy en día, que es los materiales biológicos. Eh, si bien yo todo lo que estoy trabajando es en inglés y en italiano, siempre preparo algunas cosas porque ya estuve también charlando con la Universidad de Avellaneda, con la Universidad de Mar del Plata, con la Universidad de algunas universidades argentinas, entonces preparé algunas cositas que por ahí si alguno ya vio la charla va a escuchar. Pero con lo que habíamos hablado con los chicos, con Pedro y Enrique, era empezar a hablar un poco yo hablo mucho de generar una nueva disciplina y una nueva disciplina que hable de los nuevos materiales, en este caso yo estoy hablando de los materiales biodegradables, pero podrían ser de los nuevos materiales en general, ya que hay una gran variedad de materiales, como pueden ser los materiales, lo que hoy se llaman smart materials, que tienen componentes electrónicos, o los nanomaterials, o materiales de impresión. Entonces hay un mercado emergente de materiales en el cual no están definidos y en el cual el diseñador podría generar un rol muy importante. Eh, a través de comenzar con esto, de ver qué rol cumple el diseñador cuando siempre fuimos los que generamos el producto tangible, el objeto en sí, y por ahí nunca el material. Entonces empezamos a discutir sobre qué rol podría cumplir el diseñador, ya que no somos físicos, no somos científicos. Entonces, bueno, qué características tendría que desarrollar un diseñador para poder incorporarse en este área. Lo que yo cuento un poco es que hace unos buenos 10 años empezó lo que se llama la revolución material, que se generó con la aparición de todos estos materiales que les contaba, estos materiales emergentes. Entonces, a partir de todo esto, los diseñadores empiezan a ver, bueno, cómo hacer que las personas acepten más estos materiales que están apareciendo. Una de las cosas que charlábamos con los chicos sobre los materiales biológicos era que, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a la perfección de los materiales, a la perfección de los materiales que se dieron durante la industrialización, a que un material plástico liso, brillante, es hermoso y es perfecto. ¿Y qué pasa hoy en día con los materiales que están surgiendo, que por ahí no son perfectos porque son nuevos, porque tienen un modo de producir diferente, porque aportando con la sustentabilidad quieren dejar de ser fabricados en grandes masas y ser producciones medias o chicas? Entonces, digamos que el diseñador de materiales, si es que se quiere llamar un poco así, tendría que tener muchas nuevas características como diseñador para poder aportar en este campo. Eh, yo lo que hablo es un poco
de la del campo Multidisciplina. multidisciplinario, gracias, no me salía la palabra, de ser multidisciplinarios en el sentido de que no nos podemos quedar solo con bueno, somos diseñadores y hacemos diseño y nada más, sino que también explorar las otras áreas y del mismo modo no es que necesitamos saberlo todo y no lo sabemos todo y tenemos que aceptar como diseñadores que no lo sabemos todo, pero que las otras áreas también se pueden involucrar y que podríamos entre todos generar algo. Puse un caso acá que a mí me encanta y la verdad es que siempre que puedo lo cito y lo comparto. Neri Oxman es una profesora del MIT. Después, si quieren buscarlo, tienen miles de cosas interesantes. Entre ellas, una de las cosas que más me interesó fue que ellos no trabajan solos, no son solo diseñadores, no son solo arquitectos, sino que son un grupo de trabajadores, entre diseñadores, científicos, arquitectos, artistas, que tratan de desarrollar siempre cosas hacia el futuro, o sea, pensando en el futuro. Entonces, lo que ellos explican un poco acá, que después lo pueden mirar, es cómo las disciplinas entre ellas se pueden entrelazar, se pueden compartir, se pueden abarcar más de una. Está bien, siempre vamos a tener un campo principal, por ejemplo, los ingenieros la ingeniería, los diseñadores el diseño, pero ¿qué pasa si esto no generan si no hay unos límites tan marcados, sino que sea algo más dinámico? Entonces Neri Oxman genera una teoría que la llama la teoría del entrelazamiento, en el que una disciplina puede generar una revolución en la otra y así sucesivamente o mezcladas entre ellas. Entonces es muy interesante porque es un poco de lo que yo empecé a ver cuando empecé a hablar de diseñador de materiales. Obviamente hoy el campo que se encarga del diseño de materiales en general es Material Design and Engineering, que sería la ingeniería de los materiales, no el diseño de materiales, la ingeniería de materiales, que generan materiales para que un diseñador luego los utilice. Entonces nosotros estamos muy acostumbrados a decir, bueno, quiero hacer un vaso, ¿qué materiales puedo utilizar? Ver una lista de materiales y escoger los materiales que se adapten mejor. Entonces, el hecho de pensar al diseñador como el actor principal de este punto de vista, que no quiere decir dejando al ingeniero de lado, sino mirarlo desde un punto de diseñador, ver desde donde nosotros estamos acostumbrados a ver el diseño de los objetos, de ver a los usuarios, siempre ponemos al usuario en el medio, entonces ver qué es lo que queremos que el usuario perciba de los materiales o perciba de los objetos a través de los materiales. Entonces, quizás estamos abriendo un campo que es un poco más amplio, que no sería repetir una disciplina que es la ingeniería de materiales, sino es el diseño de materiales, desde un punto de vista diferente, que no quitaría la existencia de la ingeniería, obviamente, porque nosotros necesitamos de esa ingeniería. Este es un poco uno de los puntos principales que yo trabajo en mi tesis, que es mi tesis que estoy terminando el máster y estoy trabajando en esto. Son temas, la verdad, que se están tratando muchísimo últimamente, ya que son muy polémicos en el sentido de generar materiales y a la vez la ingeniería y el diseño, digamos que siempre tienen un poco un encuentro difícil ahí en el medio, están intentando resolver algo y acá lo que se quiere resolver es algo en conjunto. Para comenzar con mi investigación, yo lo que hice fue basarme en la teoría, en la experimentación y en la ciencia. Entonces, ver desde estos tres tipos de objetivos, digamos, ver desde estos tres campos, qué era lo que querían lograr. Un poco cuento esto porque nosotros como diseñadores no siempre estamos acostumbrados a pensar en la teoría o a pensar en escribir o a pensar en una parte más de investigación. Muchas veces, o por ahí es lo que se ve y lo que se muestra, muchas veces cuando uno habla de diseño o googlea diseño, ve imágenes de productos, renders, que no es por ahí lo que hay mucho de fondo, que está bueno investigarlo, que es la teoría, que invito a todos los que estén interesados a mirar lo que es la teoría de diseño, que hay de millones de cosas, entonces es muy lindo poder ver al diseño desde otro lado, ya que el diseño abarca muchas facetas, digamos, el diseño tiene que estar en conexión siempre con la psicología, ya que nosotros hablamos desde colores, de texturas, de formas, entonces tenemos que conocer al humano en todas sus perspectivas. Tenemos que estar en contacto con la tecnología, porque si no sabemos de tecnología no vamos a saber cómo fabricar o qué materiales utilizar o cómo desarrollar un objeto. Y hablamos de la ciencia también, que nosotros por ahí, y algo también que por ahí nombró el ingeniero Canal el otro día, fue que el diseñador quizás no sabe hoy en día tanto de ciencia o de ciencias duras, entonces
estaría bueno por ahí que el diseño se meta un poco más a entender el campo, no digo a saberlo del todo, pero a entenderlo y así quizás lograr resultados mucho más eficaces, sin depender, sin que sea, bueno, dibujo algo y veo a un ingeniero y que me diga cómo se hace. Entonces, bueno, todos este tipo de cosas fueron parte de mi punto de partida para la investigación, ver desde dónde quería partir para hablar de esta nueva disciplina que se quiere generar, que no es una disciplina que yo estoy inventando hoy, sino que hace mucho tiempo que se viene hablando en muchos lugares. Yo me baso mucho en el Politécnico y en gente que he conocido acá y en profesores, por lo general, de universidades de acá, como de Holanda, Delft. Eh, lo que se habla del diseño de materiales desde un punto de vista del diseñador y de generar una disciplina en la que el diseñador esté mucho más en contacto con el material en sí. Entonces, esto se generó ya hace un par de años, se viene generando y se vienen haciendo muchos cursos y talleres en pos de este diseñador. Pero hoy en día no hay una carrera, no hay una, digamos, está como una carrera más diseñada para la ingeniería, no tanto para el diseñador, entonces es un poco lo que se está luchando por poder hacer. Se están haciendo estos workshops, están haciendo trabajos en conjunto con diversas universidades, y lo que se quiere abrir es un nuevo frente de diseño. Un poco yendo más a lo que es el proyecto, esto les contaba recién, lo de impulsar nuevos frentes de investigación y diseño. El otro día escuchábamos que decían también que generar materiales con basura no es algo que por ahí, o sea, que hoy en día se está dando mucho, como se está viendo mucho, está haciendo mucho tren, así se ve que se generan productos, se ve que se generan materiales y que son lindos y que es interesante, pero que un material reciclado no se puede reciclar muchísimas veces, que hay que ver mucho el ciclo de vida, y es cierto. Yo creo que lo que se está generando hoy a partir de todos estos proyectos no es decir, bueno, estamos creando material y lo hacemos así, reciclando o juntando hojas y poniéndole maicena y haciendo una mezcla, sino es que se está queriendo demostrar que hay un nuevo punto de investigación. Pero para que esto funcione realmente, obviamente necesita análisis de sustentabilidad, análisis de ciclo de vida, porque muchas veces, no sé, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo que es un material generado con chicle, y bueno, en realidad la persona que lo generó y está mostrando ejemplos y todo, no analizó el ciclo de vida y no vio el futuro de este material, cómo va a terminar después de que sea reutilizado ese chicle. Pero la idea es en sí buscarle la salida a un punto de investigación. Si hoy nosotros vemos esto que es posible, bueno, desde ahí empezamos a hablar con ingenieros, empezamos a crear este campo multidisciplinar para resolverlo como un verdadero material posible. Eh, Hago mucho hincapié en esto de generar nuevos frentes de investigación, porque lo que yo veo en todo este gran panorama, no, realmente desde que empecé a hablar de biodiseño y biomateriales, he recibido muchos comentarios de gente de Argentina que está trabajando sobre esto, y sé que hay una movida bastante importante también en Argentina. Acá se ve muchísimo más, por lo que estuve viviendo y viendo. Eh, pero creo que es importante que en todos lados se va a abrir como un frente de investigación, que no se está diciendo que se genera un material y ya está así, es ecológico, biodegradable y compostable, sino que es un punto de partida para un verdadero material. Lo que puse acá como ejemplo es el blog de Material Designers, que es un workshop que se generó acá y que dio la oportunidad a muchos diseñadores de poder demostrar y generar y aprender de otros diseñadores. Yo participé, fuimos alrededor de 3 workshops de 20 personas cada workshop, en el que interactuábamos entre nosotros y veíamos desde cero algunos, como yo en ese momento que empecé sin saber, y otros que ya sabían y ya tenían un proyecto armado y que ya vendían y que todo. Entonces podías interrelacionarte con esas personas y ver cómo lo abarcaban a la investigación de los biomateriales. Haciendo referencia un poco a esto, lo que quiero decir es que sí se ve mucho que está pasando, que es algo que se ve mucho estéticamente y que no se ve el trasfondo de la verdadera sostenibilidad de estos materiales, pero que hay que aprovecharnos de esto para empezar a investigarlos un poco más a fondo y ver realmente a dónde nos puede llevar. Durante toda la presentación fui poniendo algunos links, algunos por ahí nombres de libros y cosas que a los que estén interesados después pueden entrar, así que siempre van a estar ahí presentes. Eh,
Bueno, acá es un poco lo que les contaba este Material Designers, es este workshop que se generó para los materiales. Lo que dice es que la generación de materiales no es solo generar el material, sino que puede tener mucho potencial para investigar, para educar, para ver un futuro inmediato o no muy inmediato, un cambio social, un cambio económico, un cambio político, porque yo lo veo desde este lado porque cuando hablamos de materiales de diseño sustentable o materiales sustentables o materiales ecológicos o biodegradables, se habla mucho de lo que es la economía circular. Se define la sustentabilidad como un concepto nuevo, que si bien no es nuevo, pero digamos que en los últimos años se está escuchando y se está aplicando. Empiezan a surgir todos estos conceptos que vamos a empezar a ver, yo creo, hoy en día muchísimo más. Porque, como hablábamos al principio, mucho el calentamiento global, los cambios en el natural, todas las cosas que sucedieron en estos últimos años han empezado a generar un interés mucho más grande por las empresas y por los diseñadores y por los estudios, y aunque sean estudios independientes también, por la sustentabilidad, por generar un futuro mejor, por generar más empatía entre las personas y el ecosistema. Entonces, digamos que todos estos conceptos que se van generando van a ir armando no solo un diseño de material, sino una esfera un poco más grande, que es lo que les quiero decir, digamos. No solo hablar del diseño de material, sino hablar de todo lo que requiere el diseño sustentable y la economía circular. Un poco hablando de lo que de lo que es mi investigación hoy, lo que hice fue generar una especie de cada un mapa. Me encanta mucho y me baso mucho en lo que generó Neri Oxman también, así que puede que haya algunas similitudes. Pero bueno, lo que hice acá fue un poco más en relación a lo que era el tema central de mi tesis y en qué me iba a basar. Entonces, para contarles también, fue mucho lo que es el rol del diseñador, que es lo que venimos hablando de tener una nueva disciplina, y una innovación en el campo de los biomateriales, pero relacionada al diseñador. A todo esto se le sumaron los temas, como decíamos recién, la economía circular, la economía sustentable, un futuro sustentable, la autoproducción, que me pareció que es una de las eh, trends que se ven mucho hoy en día, que muchos diseñadores están utilizando, ya sea para mostrar sus propios productos o ya sea para demostrar lo que pueden generar sin tener que acudir a una gran producción o una producción industrial. Y bueno, lo que les hablaba al principio, a través de la teoría y la experimentación, que es mi experimentación personal en el medio del COVID, así que también fue algo muy particular. Y una de las cosas que resalto, que es el contexto, y del cual hablo muchísimo, porque creo que muchas veces también nosotros, obviamente como diseñadores, siempre estamos acostumbrados a generar productos para un usuario en un contexto y analizamos todo eso. Y creo que el contexto inmediato en el que vivimos, digamos, también influencia mucho, porque, por ejemplo, en este contexto inmediato en el cual yo generé simplemente una tesis, no era que estaba generando un producto de verdad, estaba generando producto para investigación, pero fue todo en un momento en el cual los países, en general, todo el mundo, y hoy en día, bueno, nosotros dejamos de estar en cuarentena, pero Argentina sigue en cuarentena, hay muchos países que siguen en cuarentena. Lo que significa la cuarentena significa también isolación, estar en un momento donde no podés salir, donde no podés salir a comprar, donde tenés que estar a trabajar desde casa, donde el trabajo es online. Entonces, bueno, todas estas cosas siempre tienen que estar analizadas. Entonces, bueno, durante mi proceso de investigación hago mucho énfasis en lo que es el contexto, para que también sea replicado y para que también otros diseñadores tengan en cuenta siempre esto presente, ¿no? Un poco lo que me planteé como objetivos era colaborar con una metodología de diseño, que es lo que también les quiero mostrar ahora en los siguientes slides. ¿Por qué colaborar con una metodología de diseño? Porque a mí me pareció importante, ya que estaba realizando este proyecto, que en mi caso es un proyecto que comenzó en febrero y va a terminar en octubre. Son varios meses de investigación en los cuales me dediqué a esto, entonces una manera de poder compartirlo y que alguien más lo pueda reproducir y utilizar, ya sea con material, en mi caso es materiales biológicos, pero para otros puede ser otro tipo de materiales. Entonces, poder utilizar una metodología de algo que ya está comprobado y poder agregar y quitar pasos y poder
mejorar esto me parecía muy importante. Luego, poder construir esto del diseñador de materiales, del rol del diseñador. Entonces lo que hago es destacar algunos de los conocimientos que deberían ser necesarios y esto que se habla mucho del campo multidisciplinario, que me parece que sobre todo perdiendo la idea de que sabemos todo y conociendo muchos más profesionales en otras áreas y que esos otros profesionales también se abran, porque el campo de ingeniería, como también sabemos, es un campo muy cerrado que se dedica a cosas que en las cuales el diseño hace una, la ingeniería hace otra, bueno, eso, tener que hacer una especie de unión. Y después, bueno, generé un archivo personal de materiales que sirve un poco para inspiración a otros estudiantes o a otros diseñadores que, bueno, hoy en día a través de mi Instagram fui compartiendo y muchos chicos ya sea de Argentina, de otros lados me fueron escribiendo, compartiendo recetas de materiales, compartiendo un poco de teoría, libros, así que toda esa parte fue muy, muy linda también. Mi idea final del proyecto era lograr algunos materiales con los cuales yo pueda trabajar y continuar. Digamos que tengo alguna serie de materiales que son como los que han tenido mejores resultados. Los próximos pasos de estos materiales, digamos que son pruebas en laboratorio que no se pudieron realizar por el COVID, pero bueno, la idea es poder realizarlos próximamente. Eh, Como hablábamos recién un poco, bueno, no sé si alguien quiere decir algo por ahí o sigo contándoles así, hablamos más, charlamos al final. Chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Seguimos así o esperamos Viene algún, muy voy muy bien, me gusta. rápido? No, si ¿Vengo alguien bien o quiere- vengo muy rápido? No, no, para mí viene perfecto, negra. Está buenísimo. Por ahí estoy Sí. diciendo muchas veces repetidas las cosas. No, Lo no, tengo más pensado en inglés. siga, siga, dicen en el Lo chat. bancan en el chat también. Dale. No, no es que quiera hacerlo rápido, es que acá, viste, a la 1 de la mañana me gustaría irme a dormir. Eh, bueno, no, sigo y de última charlamos un poco al final. La verdad es que no es muy largo, intenté hacerlo corto también porque una de las cosas que, hablando acá, que ya tenemos la imagencita de lo que fue el COVID, lo que es el COVID, una de las cosas que también me di cuenta es que, bueno, si bien estamos en un periodo en lo que todo es muy online y podemos estar un buen rato con el celular o con la computadora, digamos que también está bueno poder hacerlo por un periodo preciso. De acá, si fueran 3 horas, termina siendo como una lección en la cual por ahí no prestamos atención al 100%, entonces prefiero hacer algo rápido y poder charlar un poco. Y obviamente en lo que hay dudas, si se quiere volver, podemos volver a charlarlo. Un poco haciendo lo que es el panorama y lo que fue el panorama en mi caso cuando empecé. Eh, una de las cosas que quise ver era cómo estaban trabajando los diseñadores en general, ¿no? No solo el diseño de materiales. Acá puse algunas noticias que hoy obviamente si uno googlea las puede encontrar y acá sobre todo se hablaba muchísimo del diseñador en time of COVID, porque cuando nosotros empezamos el lockdown, eh, era justo en abril que se generaba, que era la Design Week, ¿no? Lo que les hablaba. El evento más importante de diseño en Milán se suspendió, lo cual generó un montón de incertidumbre porque, como les contaba, acá está lleno de empresas que son pequeñas, de startups y de estudios que viven para presentar en los eventos de diseño sus proyectos y hacerse conocer para luego poder crecer realmente, ¿no? Entonces, cuando decidieron, primero la pospusieron un mes o un par de meses y luego Conte, que es acá el que comanda el gobierno, digamos, decidió cancelarlo hasta el año próximo, con lo cual muchísimas empresas y muchísimos estudios y todo se vieron muy afectados, ya que, como les decía, viven para ese momento del año. Muchas producciones, por ejemplo, muchos lugares de producción de estampa de impresión 3D se vieron perjudicados porque son todas cosas que imprimen para la Design Week. Muchísimos, digamos, que el COVID fue algo clave para un montón de estas áreas en el diseño y entonces empezaron a sacar un montón de notas, un montón de lives, un montón de charlas. Empezaron a hacer, muchos hicieron eventos online de lo que era la Design Week, entonces se pueden ver muchísimas cosas y shows y muestras online que también está bien, fue algo muy negativo, pero al mismo tiempo nos abrió las puertas a generar algo positivo, que fue
el trabajo en red, el trabajo en que hoy, por ejemplo, yo estoy acá en Italia, ustedes están en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en cualquier parte del mundo y pueden ver la charla y pueden escucharlo y se puede grabar y va a quedar ahí y se puede volver a ver en otro momento. Digamos que también nos empezamos a dar cuenta un poco de cómo, de las capacidades que hay que por ahí todavía no hemos explorado o explotado tanto. Esto por un lado. Después, por el lado más del diseñador de materiales, me miré muchísimo, sigo a muchos diseñadores de materiales y a muchos estudiantes y a muchas universidades y ver el hecho de cómo cada uno estaba transformando su casa en un laboratorio, que fue un poco lo que yo hice y en lo cual mis compañeras de casa seguramente me odiaron un poco porque mi habitación pasó a ser mi laboratorio, la cocina era mi lugar para usar, tenía la mitad de los utensilios eran que ya pasaron a ser de investigación y cosas, entonces, digamos, era interesante ver cómo cada uno desde su lugar de diseño, desde su lugar de investigación, sea de materiales o sea de otras cosas, convirtió su espacio de trabajo en, convirtió su casa en un espacio de trabajo, como lo veíamos recién a Nahuel también en su lugar, que convirtió su casa en un estudio, bueno, así muchos se hicieron. Entonces también fue algo que cambió un poco y que dio mucho interés a las personas en ver, bueno, ¿qué hace el diseñador hoy que no puede estar en su estudio, no puede estar ahí? ¿Cómo sigue diseñando? Y bueno, si buscan estos temas en la web, seguramente encuentran un montón de ejemplos lindos. Yo me he visto varios videos de diseñadores que simplemente cuentan cómo viven la situación del COVID y cómo continuaron a aportar al diseño. En estos aportes del diseño, una de las cosas que me parece súper importante de destacar y que también nombro en mi tesis como un caso de decir, eh, bien el diseñador en aliarse con los makers y entre todos empezar a diseñar y a producir cosas. La impresión 3D, por ejemplo, nos ayudó muchísimo, lo que veo en Argentina también. La industria mostró una escasez muy grande, por ejemplo, acá se acabaron los barbijos, no había más, no llegaban de China, no llegaban de ningún lado barbijos, entonces los diseñadores empezaron a generar, bueno, acá se ve una imagen de lo que fueron las máscaras, en su momento estas máscaras con radiografía, que también vi muchísimo en Argentina, que los makers se armaron una comunidad y empezaron a pasarse archivos open source y empezaron a descargarlos y a imprimirlos en sus casas y a enviarlos a hospitales y a enviarlos a centros médicos y a enviarlos a personas para que cada uno pueda tener los recursos que no tenía. Entonces, nada, me parece que en Argentina lo vi mucho y seguía mucho de mis colegas y viendo cómo se estaban moviendo, me parecía una cosa súper linda porque no siempre el diseño tiene que ser algo, no sé, perderle también la idea que si bien estando acá y el diseño es súper lindo y todo es estético y todo se muestra y todo es perfecto como lo que hagamos hoy del plástico brillante y todo, digamos que este tipo de cosas que surgen, que emergen de una crisis, también son lindas de ver cómo diferentes grupos de personas se unieron para desarrollar algo, para mostrarlo. Hay otro caso que se vio mucho acá en Italia que se llama Charlotte, que lo que fue crear una válvula, diseñadores eh, crearon una válvula de impresión 3D para aplicarla en unas máscaras de snorkel que venden en la tienda Decathlon, que acá es muy conocida y se ve en todos lados. Entonces, la gente podría comprar esas máscaras de Decathlon que son para hacer snorkel y aplicarles este pequeño objeto de impresión 3D y ahí tener una salida más a lo que había en escasez de la industria. Porque, ¿qué pasó? Muchas industrias también cerraron, entonces también se generó un espacio bastante pasivo ahí en el que los makers y diseñadores demostraron que podían soportar un poco. Entonces, nada, aplaudo mucho a los que han participado en eso y me parece que está bueno nombrarlos y también ver cómo la rapidez, con qué rapidez se generó. Así que me parece que es muy lindo poder comentarlo. Después, un poco pasando, ¿sí? No, Negra, a mí me surge una pregunta, no sé si tenés la respuesta, pero es verdad que a veces la pequeña escala del maker o del autoproductor le da ese dinamismo de esa capacidad de intervención en esos momentos, que por ahí una empresa más grande implica un riesgo más grande también, pegar ese volantazo, pero si tenías algún ejemplo o algo de cómo se financiaba esa intervención, digamos, o si era por cuenta propia del maker o si hacía alianzas con alguien para poder producir. Me intriga Bueno, esa faceta, digamos.
Hay un par de ejemplos que sé, por ejemplo, yo trabajaba con unos chicos acá de una, de un estudio de impresión, o sea, lo que ellos se dedican es un hub de impresión 3D. Ellos, por ejemplo, trabajan, no pagan las impresoras que son marca WAS, no las pagan, pero lo que hacen es hacer muchos trabajos en colaboración y mostrar la marca de la empresa. Entonces, por ejemplo, ellos lo que hicieron fue imprimir un montón de piezas y las mandaban y hacían una publicidad, ¿no? Una publicidad a las impresoras 3D y decían, bueno, WASP está soportando este momento. Los Claro, chicos en sí por ahí no estaban cobrando ese trabajo, yo no sé si a ellos por ahí la marca les daba algo de plata, pero ellos se mostraban como o sea, ellos se pudieron demostrar en este momento como una startup o un estudio que está apoyando la causa, digamos, miren, estamos bancando a todos los enfermeros, estamos haciendo máscaras para esto, estamos así. Entonces se hacían autopropaganda ellos, los materiales lo pagaba la empresa, que es una empresa, WASP es una empresa internacional gigante, entonces no es que les salía tanto, y también se bien, hacía propaganda para ellos. Entonces, digamos, este tipo de cosas pasa mucho. Ese es un ejemplo, y el otro ejemplo es, por ejemplo, lo que les nombraba Charlotte, estos que crearon para las máscaras de Decathlon. Ellos lo que hicieron fue hacer una patente, pero la patente la dejaron, la nombraron como de acceso público. Entonces, estaba patentada en el sentido de que ninguno podía replicar esto y querer venderlo. Entonces, si alguien lo hacía, era para un hospital o para darlo o para gente, pero nadie lo podía vender. Y creo que en realidad ellos, o sea, hoy en día si uno entra a Isinova con doble N, si son ujú, italianos, eh, ellos tienen tipo 50 posts en revistas diferentes, noticias diferentes, salieron en muchísimos diarios. Entonces, obviamente, que hoy por ahí alguien dice, ah, sí, durante el COVID vi esa máscara, sí, la hicieron estos pibes. Entonces, digamos que también la autopromoción valió mucho como método de, ok, ayudo, pero siempre con algo a cambio. Y creo que siempre es un claro. poco así, ¿no? En la sociedad que vivimos hoy. Sí, por eso te preguntaba, porque, digamos, yo también soy un poco convencido de que la autoproducción y eso te permite a veces como concretar ciertos deseos personales o al menos darle los valores que vos querés a eso que haces, pero está bueno buscar eso, la manera de financiarlo y que también a otro le sirve y a uno le sirve y permite que eso pase. Así que por eso te preguntaba, me gusta, Sí. me gusta No, eso. no, está buenísima la pregunta porque aparte creo que, no sé, los diseñadores, por lo menos muchos de los que conozco, colegas y todos, somos muy emprendedores. Entonces siempre buscamos la manera de ser nuestros propios jefes o de generar nuestros propios proyectos. Entonces está bueno mirar a otros, a ver qué es lo que están haciendo, cómo se bancan, porque muchas veces nos pasó eso y es como ¿cómo hago para arrancar mi emprendimiento? ¿O con quién me tengo que asociar? Y bueno, muchas veces están estas posibilidades. Yo no sé realmente hoy en Argentina cómo están manejando la impresión 3D, si es que hay mucho o si hay hubs y todo, pero acá una de las cosas es, está lleno, pero por lo general estas empresas, que no son empresas, son pequeños grupos de personas que lo hacen y no sé cómo llamarlo, como un emprendimiento también, están siendo, no es que ellos se compran, bueno, algunas veces por ahí te compras una impresora, no sé, una impresora grande, increíble, que cuesta 7.000, entre 5.000 y 8.000 euros, una impresora gigante, estoy diciendo una impresora de las 4.700, Sí, que puedes imprimir cosas grandes, por ahí compran una, pero la empresa les dice, WASP, que es la que más conozco, por ejemplo, acá, les dice, bueno, si ustedes hacen un hub, que es un lugar central de la empresa, de WASP, les damos tipo estas tres más que son chicas, y entonces, y algunos materiales. Entonces los chicos estos que arman este pequeño proyecto, que invirtieron en una máquina, no invierten solo en una, invierten también en asociarse con la empresa, en asociarse con proveedores de materiales, en promocionar a la vez de producir y ofrecer un servicio. Entonces, digamos, como que son muchas cosas las que se tienen que juntar, ¿no? Es como un poco el servicio, todo el diseño estratégico, la parte de estrategia para ver, bueno, con quién me tengo que aliar, cómo tenemos que hacer para que un emprendimiento surja. tal cual. Por ahí es mucho lo que nos pasó a varios, seguramente hay varios que han querido emprender en su momento universitario, como nos pasó a nosotros, que
por ahí te quedás un poco corto en presupuesto, no sé, puse todo, pero no puse la electricidad y ahora la tengo que pagar y cosas así. Creo que nos ha pasado a todos alguna vez. Entonces, son cosas que está bueno mirarlas en otros. Y bueno, volviendo a esto de la pandemia, que fue muy interesante ver cómo muchos colaboraron. Y está bien que hayan colaborado queriendo mostrarse, porque es así, porque al final todos van a tener un beneficio, nadie lo está haciendo simplemente, o sea, bueno, sí, hay muchos que lo pueden hacer por amor al arte, pero de algún lado tienen que sacar la plata para poder sustentarlo, sostenerlo. Entonces, bueno, así es un poco el ejemplo que dábamos. Eh, Vuelvo acá, lo que les contaba un poco con estas imágenes era, bueno, qué pasaba, que también lo nombró Canale, qué pasaba con aquellas personas que no podían acceder, no sé, pueden ver las noticias y obviamente las homeless, la gente de muchísimos países que no tienen acceso a lo mismo, a la higiene. Entonces, por ese lado se generaron también cosas muy lindas acá, en el sentido a lo que voy, cosas muy lindas. Se generaron muchos concursos, por lo menos yo lo digo acá porque lo vivía acá, pero no sé si por ahí en Argentina he visto algunas cosas también. Se generaron muchísimos concursos para diseñadores y era muy abierto, en el cual decía, bueno, resolvamos la pandemia desde el diseño y empezaron a surgir muchísimos proyectos que podían aportar a la higienización de las manos, a la higienización de los espacios, a barbijos, cómo generar un barbijo, o sea, desde el método más básico de lo hago en casa hasta lo imprimo o hasta, bueno, comprar algo que realmente funcione. Entonces, digamos, el diseñador lo vi yo muy presente en toda esta etapa. Y me parece que es algo bueno, que es positivo para el campo del diseño, y que tienen que no ser, o sea, obviamente cuando hay una crisis o cuando hay una necesidad es mucho más fácil pensar en cuáles pueden ser las soluciones que generar algo simplemente de la nada, que inventar, digamos. Entonces, con estos problemas, digamos que se ven mucho en el mundo, se vieron muchísimas soluciones. Después está, bueno, la situación general por ahí, no sé, las cosas que se vieron en salidas rápidas, como lo que ven acá, el distanciamiento social, o no sé, algunas cosas, por ejemplo, esto se vio en la moda, el ejemplo de la derecha, que bueno, era un traje para que poder estar distanciado 1 metro de diámetro. Bueno, digamos que empezaron a surgir muchísimas cosas que hicieron eh, hincapié en lo que fue y es el COVID. Eh, Avanzando un poco y volviendo a lo que hablábamos hoy de la metodología, yo lo que les quería contar en este caso es que en este periodo de realización de mi tesis, lo que intento hacer es, no digo generar una nueva metodología, porque no estoy generando una nueva metodología, sino que me inspiré, tomé una metodología que habían ya generado, había sido generada en 2015, que es esta que pueden ver acá a la izquierda, que es una metodología de exploración para facilitar la experiencia de materiales. ¿Qué quieren decir los autores cuando hablan de la experiencia material? Hablan de cómo una persona, qué siente, cómo se relaciona con el material de un objeto y si cambia la percepción del objeto en sí. Obviamente que nosotros, bueno, los diseñadores, podemos imaginarnos y hemos estudiado muchas veces esas sensaciones, y creo que las tenemos que tener siempre presentes, sobre todo hoy en día que se habla mucho de la experiencia en general, ¿no? De que ya no se diseña un producto, sino se diseña una experiencia. Entonces vos cuando vas a ver un producto no estás diseñando solo el vaso, sino que estás diseñando cómo el usuario va a tocar ese vaso, cómo lo va a usar, cómo va a tomar el agua. Entonces, toda esa experiencia es un poco lo que habla esta metodología que yo tomé. ¿Por qué me interesaba tanto saber la experiencia? Porque una de las cosas que yo veía mucho cuando investigué los antecedentes y todo lo que está sucediendo con los materiales, es que la gente, y una de las cosas que, bueno, varios de ustedes, por ahí, bueno, los chicos, algunos, respondieron a una encuesta que hice en un momento, de cómo veían estos materiales reciclados, estos materiales hechos con descartes, y sí, muchas veces son poco aceptados o son tipo las palabras más usadas en esta encuesta eran, bueno, es sucio, es viejo, no sirve, se ve oloroso, o sea, todas cosas que eran muy de la percepción negativa. Entonces, ¿por qué analizarlo desde este lado? Porque si nosotros analizamos la experiencia que un usuario puede tener en ese material, lo puede cambiar. Si yo, por ejemplo, veo que todo hice un material y todos me dicen, no, mira, este material
se ve, los colores se ven como si fuera un papel usado. Bueno, entonces yo voy a enfocarme en cambiar en esos colores, en cambiar la textura, en cambiar lo que hace que ese material se vea como un material sucio o usado, para poder darle otra experiencia material. Obviamente esto hablándolo mucho desde el lado del diseño en sí, desde el lado de diseño experimental, y no, o sea, es todo un, como le hablaba, como les digo siempre, es todo un proceso que después va a llegar a que este material sea sustentable, sea ecológico, tenga una vida útil, tenga un ciclo de vida razonable. Pero bueno, digamos que yo se los voy explicando por partes. Entonces, en lo que hice es de tomar esta metodología y poder decir, bueno, voy a basarme en esto y voy a hacer un aporte, en lo cual estuvo bueno porque una de mis profesoras de la tesis, que es Valentina Rognoni, fue una de las que participó en la fabricación de esta metodología, que es un paper que lo pueden encontrar, yo acá les puse el link también, el nombre y todo para que quieran buscarlo, muy interesante. Eh, y yo se lo comenté a ella y le digo, mira, a mí me parece que hay cosas que hay que cambiar porque el tiempo, no sé, desde el 2015 a hoy, hay cosas que ya cambiaron y que el diseñador tiene que estar siempre pendiente porque la tecnología cambia día a día, los usuarios cambian día a día, las edades cambian, entonces como que todo eso influencia mucho y bueno, y ella en su momento, la profesora me dijo, y que fue algo que me pareció muy lindo y que los comparto también para todos aquellos que estén estudiando, investigando, que agarren y que tomen inspiración de otros, que pueden modificar, todo lo que sean metodologías se puede modificar, se pueden mejorar, se puede proponer, y hasta que no se compruebe y se haga realmente, nadie va a decir que es mejor o peor. O sea, realmente es así, hagámosla. Si vemos algo que me interesa, pero que no me cierra, lo puedo rever. Y esto por ahí es un consejo, es algo que a mí me pasó que yo cuando vi la metodología, no pensé que yo la iba a poder modificar y que iba a poder hacer un aporte, porque no sé, dije, lo escribieron 5 personas que son mucho más grandes que yo, que tienen otros conocimientos, y bueno, pero la idea de cuando se los comenté a esta persona me dijeron, obvio, hacelo, y después se publicará, veremos si funciona, veremos cómo se puede hacer, que la idea de que todos estos papers y todos estos documentos y toda esta información se va generando todo el tiempo. Entonces, están más que bienvenidos los cambios, están más que bienvenidos que alguien lo agarre, lo pruebe y diga, no, esto no es, y compartirlo para que otro pueda volver a mirarlo y ver si sirve. Entonces, bueno, esto es más por ahí un consejo personal a algo que me pareció muy interesante de la investigación. Negra, tengo una Sí. pregunta de esto. Cuando pensás me parece buenísimo eso de poder pensarlo como algo que se puede agarrar, modificar y que otro agarrará, otra agarrará tu trabajo y también hará lo mismo. Pero me interesa saber si cuando la pensás también la pensás como que es aplicable acá a Argentina o cómo es esa adaptación o cómo lo vivís vos eso de plantear una metodología estando allá, pero ¿cómo ves el alcance de eso? ¿O lo ves Bueno, posible acá? No sé, me interesa eso. dale, sí. Por ejemplo, una de las cosas que, bueno, yo no muestro toda la metodología completa en realidad porque no está completa, entonces todavía no la terminé, o sea, son todos pasos. Lo que les muestro acá en la izquierda, que es la metodología que ya existe, son 4 pasos y en los 4 pasos explican a través de un ejemplo cómo lograr esa experiencia material y cómo puede terminar en un producto o en un material para un próximo producto, ¿no? Una de las cosas que yo hice en esta metodología, que es la de la derecha, que hoy también está inspirada en el ciclo de la creatividad, lo que hice principalmente fue cambiarlo a un gráfico circular que a mí me generó ya visualmente una percepción diferente, mucho más comprensible en el sentido de cómo pasar de un paso al otro, cómo ir respondiendo. Yo me fui escribiendo preguntas a responder, entonces como al momento de llegar al próximo paso ya tener una fase completada. Y esta línea punteada que se ve acá alrededor, que es algo que en este no aparece, es el contexto. Entonces, en la metodología, cuando yo hablo de la metodología, hablo muchísimo del contexto, o sea, cuando explico en la parte escrita, ¿no? De cómo tomé yo a la metodología y cómo la expresé, una de las cosas principales que hice fue marcar el contexto. ¿Por qué? Porque yo la empecé a fabricar, empecé a fabricar en mi casa, empecé a hacer estas cosas cuando fue el COVID, en el momento más heavy, en el momento donde no se podía comprar, entonces
yo tuve que decir, bueno, ¿cómo me autoabastezco de materiales? Bueno, en mi caso, y por fortuna acá funciona muy bien lo que es pedir online, entonces, bueno, pedía online y a los 5 o 6 días ya tenía las cosas en mi casa, intentar ver, entonces el contexto siempre va a ser algo que para mí tenía que estar marcado, y como decía Enrique, porque yo quiero agarrar esta metodología y que también se pueda replicar en otros lugares. Entonces, si yo agarro y quiero usar esta metodología en la India, poder ver que ese contexto va a tener otros inputs, digamos. Entonces, toda esta línea de afuera va a generarme cosas que van a estar, o sea, voy a ir anotándolas o escribiéndolas en esa línea, entonces yo no me las tengo que olvidar. Entonces, al pasar por acá, yo voy a decir, bueno, ¿qué está pasando? Ya sea una cosa como es hoy en día el COVID, que es algo mundial, o ya sea algo particular del lugar, o ya sean cuestiones económicas o políticas. El otro día cuando charlaba un poco con Enrique y Pedro, les contaba que una de las cosas que yo vi en la tesis cuando empecé a averiguar esto era, bueno, qué circunstancias similares sucedieron en otros lugares del mundo que dieron que generaron esta crisis que dio pie a una nueva innovación, a la innovación de algo, ¿no? Entre ellas hay una que se llama desobediencia tecnológica, que no la cité, pero si después la quieren mirar, se llama Desobediencia Tecnológica y es de Orosa. Es un cubano, diseñador industrial, que lo que hizo fue investigar el diseño de productos en Cuba desde el bloqueo, digamos, que comienza el bloqueo cuando la Unión Soviética no puede darle más cosas a Cuba, entonces Cuba se tiene que autoabastecer con lo que hay en la isla. Y él lo que hizo fue hacer, entre muchas investigaciones, un archivo de esos productos, no sé, de cosas que se armaron los cubanos, que se transformaron, él los nombra como ingenieros y diseñadores, una isla de ingenieros y diseñadores, porque no tenían cómo hacer entrar más productos, pero ellos, sin embargo, seguían haciendo productos. Está bien, eran Frankensteins los objetos, quizás, y perdieron un poco el sentido del diseño estético, pero generaban los productos. Y eso pasó en un momento en el que esta línea, en el que en contexto les dio un límite, digamos. Ellos tenían lo que tenían y funcionaba como funcionaba. Pero sin embargo, digamos que la producción siguió haciéndose, ya sea al interior del país. Otro ejemplo que yo nombro, que es italiano, es cuando se generan acá en Italia muchos productos a partir de la canapa, que es en el periodo de entreguerras. Se usa mucho la caña porque en el periodo de entreguerras, cuando estaba el fascismo, no se puede, Mussolini, digamos, no permite más que entren cosas ni que salgan cosas del país. En realidad no es que Mussolini los deje, sino que la situación mundial no dejaba que Italia tenga relación económica con otros países. Entonces lo que se dice es, bueno, vamos a autoproducir y se genera lo que es la autarquía. Entonces empiezan a surgir materiales autárquicos que son los materiales generados durante esa época. Y surgen materiales como los textiles italianos, en ese momento hechos de caña, que tienen muchísimo éxito, pero son materiales que surgieron por la circunstancia, que surgieron por el contexto. Entonces, no es que digo que ellos usaron esta metodología en ese momento, pero lo que yo investigué es decir, bueno, el contexto tiene que estar siempre, el contexto tiene que estar ahí para que uno pueda decir, bueno, mi contexto es o un país o una circunstancia económica, y va a una circunstancia política o tecnológica, porque también puede ser tecnológica, que va a cambiar y modificar el output, ¿no? Decíamos, estos inputs de influencia contextual van a hacer que al final el output tenga ciertas características. Y es lo que le va a dar también una identidad, en este caso al material. Digamos, esta metodología de la que te estoy hablando es una metodología de materiales o de productos que nacen de un material. O sea, siempre esta metodología arranca desde un material, no desde una necesidad, que es también algo que es muy diferente a lo que es por lo general el diseño que nos enseñan, que es, bueno, veamos cuáles son las necesidades o veamos un brief en el que se quiere generar un producto porque en este caso en realidad queremos generar una experiencia material. Entonces, de esto va un poco la metodología y lo que hablábamos de decir, el contexto importa.
Y un poco, bueno, lo que le quería explicar, que respondiendo un poco al ruso, del contexto y también del hecho de que lo que fui haciendo yo fue basado en el contexto y basado en cosas que para mí eran secuencias más largas o que tardaban más. Entonces, quizás algo de lo que estos autores plantearon que era en la primera etapa, a mí me pasó que me daba entre la primera y la segunda, o entre la segunda y la tercera. Por eso también el hecho de cambiarlo a algo mucho más dinámico. Que quizás uno lo ve y dice, ah, bueno, le cambiaste la forma. No, pero en realidad es como, no sé, creo que el hecho de poder entenderlo mucho más fácilmente también ayuda a otros diseñadores a que lo puedan implementar. De una. Ya por ahí yendo a la parte final de lo que es el proyecto, porque digamos que la tesis se basa en una parte teórica y en una parte proyectual física. Lo que pueden ver acá son, lo que yo estoy generando es como un archivo de test, son todos ejemplos de materiales, son pequeñas pruebas que fui generando a casa, y en mi caso, en ese contexto que se me dio a mí, decidí basarme en los materiales biológicos y con desperdicios de alimentos. ¿Por qué? Porque eran lo que yo podía tener en casa sin tener que gastar tanto dinero en ir a comprar cosas o que bueno, digamos que acá tuvimos momentos como los que tiene usted, en los que no podíamos salir de nuestras casas por una semana y yo tenía que continuar a trabajar, entonces dije, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que tengo acá? ¿Cómo sobrevivo a esta secuencia, no? Entonces, bueno, empecé a basarme un poco en esto y a decir, bueno, a ver qué puntos de partida se pueden generar. Y la verdad es que se pudieron generar un montón de cosas interesantes que las he hablado con diferentes ingenieros. Acá en Italia hay muchos ingenieros de materiales que están también investigando. Por ejemplo, en mi caso, yo una de las investigaciones más profundas que hice es sobre la pectina. Entonces, bueno, encontrarme también con ellos y ver desde cómo lo ven ellos, cómo lo veo yo y cómo lograste esto y cómo lo veré yo esto y todo, charlas online. Entonces empecé a armar mi propio archivo de materiales, en el cual cada material tiene un código, tiene una fecha, tiene ciertas características. Están organizados en cuadros, en lo que le llamo el ábaco de materiales, entonces también los intervine, como un poco como lo que hacemos con los polímeros, cuando, no sé, en una clase de tecnología queremos aprender a ver cómo se queman estos polímeros, cuánto tardan, a ver qué color la llama. Hice un poco este tipo de test para saber cuál era el mejor material, los que tenían mejores potenciales. Y luego tiene lo que digamos de que me salió de toda esta investigación y de todo este proyecto que llegué a hacer, fue una conclusión que es lo que les vengo diciendo al principio, que nosotros, y que fue un poco lo que hacía referencia a lo que dijo Canale primero, no es que diseñando con material de desperdicio vamos a salvar al mundo, pero quizás diseñando desde otra perspectiva y añadiendo la parte más científica o específica, vamos a poder lograr resultados que valgan la pena. Porque puede haber un montón, no sé, todos los que yo tengo en mi archivo de materiales pueden ser interesantes, pero quizás al final ninguno es sustentable o lo suficientemente sustentable o ecológico o biodegradable para ser producido. Pero ¿por qué me sucede esto? Porque yo misma me di cuenta a través de mi exploración que yo no sé bien desarrollar algo químicamente o físicamente. Entonces tuve que meterme en la investigación. Me contacté con algunas investigadoras científicas de Argentina. Sofía Yasky fue una de las que más me ayudó, eh, y Lucre Pascual, que también me ayudó bastante a ver cómo hacer, por qué la pectina funciona como pectina, qué es lo que hacen las moléculas entre sí y cómo alargar esas cadenas moleculares con, por ejemplo, glicerina para que el material sea más elástico o sea más rígido. Entonces estas cosas yo las sabía porque las puedo leer y entender, pero cuando empecé a entenderlas más a fondo, más de realmente la parte química, cómo funciona, y digamos que a mí me cuesta bastante porque nunca fui muy buena en química, pude ampliar mucho más ese panorama. Entonces, con estas cosas que ven acá, son las que yo compruebo o afirmo un poco mi hipótesis de decir, sí, esta disciplina, desde el punto de vista del diseño, tiene que existir, pero tiene que existir con un soporte científico importante, que no quiere decir que el diseñador tenga que aprender todo de la ciencia, pero que al menos se tenga que incorporar una base de esa ciencia. Después acá lo que dejo son algunas imágenes de simplemente experimentación y exploración que me parecían lindas como para decir, si quieren pasar por el Instagram, se ven varias cosas y también yo sigo a muchas otras personas que lo hacen, entonces
los que estén con ganas de ver un poco pueden pasar por ahí y ver lo que es esta exploración. Y por último, y ya cerrando lo que es la presentación, dejé algunos libros, nada más estos son 8 cosas que quería contarles, pero digamos que si entran a algunos de estos libros van a ver que citados hay un montón más de los que de los que estuvieron siendo parte de mi tesis. En este caso, el de Materials Experience es un libro que generaron acá varios profesores, investigadores, que hablan de la experiencia de los materiales y mucho desde la parte del diseño y la ingeniería. The Social Life of Materials habla mucho de cómo se vieron los materiales desde, digamos, desde el pasado y cómo siempre fuimos generadores de materiales como seres humanos. Este material de Solansky es un libro que tiene muchos ejemplos de diferentes materiales de alrededor del mundo que están muy lindos, muy interesantes, grande, tiene lindas imágenes. Material Alchemy también lo recomiendo mucho porque es inspirador, más que explicativo, es muy inspirador. Después les dejo, es un capítulo de Abstract, para los que no han mirado, está en Netflix, es una serie de videos alrededor de 40 minutos, en el cual se pueden ver diseñadores en diferentes áreas. Este de Art of Design está, hay uno de Neri Oxman, que se los recomiendo mucho porque habla mucho también de cómo la mezcla de las disciplinas. Transmaterial son varios libros que tienen también un catálogo online, así que si googlean en Transmaterial les va a aparecer un catálogo online donde hay diferentes tipos de materiales, no solamente biológicos, sino todo este nuevo campo de materiales del que hablaba. Radical Matter es un poco similar a este de acá arriba, también con ejemplos, y después hay muchos libros, les puse solo un ejemplo, pero hay muchos libros open source que son de recetas, para aquellos que muchas veces me han hablado varios colegas preguntándome por ejemplos, por ayuda, por recetas, les digo directamente pueden mirar en internet, está lleno, y sobre todo en Instagram y internet se encuentra un montonazo de información de este tipo. Así que bueno, con eso termino la presentación y los dejo para que hagamos algunas preguntas. Les dejo, como siempre, mi Instagram y mi mail. Si quieren más información, nos podemos contactar. Genial, negra. Ahora quiero hacer un último comentario, y abrimos las preguntas, pero nada, me parece interesante que, como vos decías, por ahí se comprueba o se verifica que los materiales que experimentaste no son sustentables, pero ya generaste como una base sensorial y experiencial que por más que por ahí fueran sustentables, si no son aceptados, también se genera una limitación que la percibiste desde el diseño y por ahí a la ingeniería se le escapaba porque le faltaba esa pata. Así que me parece que verifiques o no la hipótesis es como que es re valioso el laburo. Sí, está buenísimo. Y bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya sea por chat o por micrófono. Hola, hola, ¿me escuchó? Hola, ¿sí? Hola, Negri, Hola, Nahue. ¿cómo van? Bien, estuve escuchando todo mientras hacía unas mesas de trabajo porque no quiero trabajar más en el piso. Pero, Negri, te tengo una pregunta que te la podría haber hecho por privado, pero me parece que es un buen momento para hacértela. Vos decías que justamente que con la experimentación vas determinando qué materiales son viables o sostenibles o bueno, que cumplan ciertos parámetros que lo hagan factible y que después de eso te lo podés dejar como para seguir. ¿Vos decís seguir en la investigación o pensás aplicar el material en algún objeto específico? Digamos, ¿tenés alguna idea de generar ya un producto a través del material o por ahora es solamente el desarrollo del material en sí? Bueno, gracias, Nahue, por la pregunta. En realidad, por el momento es investigación. Fue bastante una discusión con mis tutores sobre todo y hablando de la tesis en sí. Este proceso, esta metodología de la que le hablaba, siempre termina con un producto o un material destinado a un producto, ¿no?
Y lo que yo quise cambiar, no lo quise seguir exactamente porque en realidad mi investigación es de materiales y yo no quería que cuando presente esto como un proyecto de tesis me miren el producto y me juzguen por el diseño del producto. Porque en sí, si bien yo soy diseñadora industrial y diseñadora de producto y me gusta el diseño de producto como para dedicarme a eso, me pareció que en este momento me gustaba la idea de poder mostrar una investigación de materiales que no se juzgue por, bueno, no, así el producto te quedó bien, se entiende, y en realidad por ahí eso era un poco lo que se desvirtuaba. La verdad que lo ideal sería que con estos materiales que puede generar, que hay algunos que tienen mucho potencial, poder generar algún producto, pero no fue mi principal, ni es en el momento mi principal fin. De hecho, cuando lo contaba esto y lo discutíamos con mis profesoras, ellos me dijeron, mira, o sea, no hay problema en que vos lo dejes como un próximo punto de partida, porque lo que ellos me proponen es el día de mañana hacer un PhD, un doctorado, ¿no? Entonces me dicen, si vos quisieras de esto, mucho de lo que sucede acá es uno hace un máster para después comenzar a continuar estudiando, si es que lo quiere hacer, si no es que lo quiere hacer, no lo hace, pero esa tesis te genera un punto de partida, ya sea para vos o para otro investigador. Entonces, si quizás yo no lo sigo y lo dejo ahí, al menos otra persona dice, bueno, voy a tomar todas estas investigaciones de materiales y voy a armar un nuevo proyecto, ¿no? Entonces, en el momento yo no me quise dedicar a pensar un producto. Sí, la verdad es que mientras hacía la investigación se me vinieron un montón de ideas a la cabeza, sobre todo con el hecho de hablar con personas que me dijeron muchas frases que me las fui anotando y tengo post-its en toda la pared con cosas que me fueron diciendo como qué les recordaba, qué les venía a la mente o pequeñas frases que directamente las personas se dieron la posibilidad de decirme, yo veo este material en no sé, en un asiento de un auto. Entonces, como que las personas mismas ya se estaban imaginando y eso es algo muy positivo porque si bien hay un gran porcentaje de personas que no se imaginan nada porque no saben, porque muchos me ponían, no es un material desarrollado, no puedo saber para qué es, y otros decían, no, bueno, me imagino que puede ser para bolsas del súper. Entonces ya había ciertas cosas que te pueden guiar, quizás si yo hago bolsas de súper, realmente van a ser aceptadas, porque un tanto por ciento de la población me dijo que lo veía en eso, no sé, digamos, son cosas que pueden ayudar a seguir después con un producto. De una nave. Gracias, Negrita. De nada. ¿Sí, alguna más? Negra, a ver, acá se me escucha. Sí. Bueno, primero gracias, súper claro y hermoso todo. Eh, y me gustaría que nos cuentes un poco el trabajo en el que te estás embarcando ahora. eh, y cómo fue tu vínculo, por qué decidiste optar por este trabajo, que según nos contaste estuviste entre un par de oportunidades y tu trabajo actual te motivó a seguir por ese camino. Y bueno, y qué relación tiene con tu investigación. Bueno, vos decís el trabajo que les conté de Krill, de la startup. Sí, sí. Dale. Sí, en realidad fue una oferta bastante divertida, digamos, en el sentido de cuando yo empecé a trabajar con ellos durante la cuarentena. Esto es un poco interesante porque les contaba a los chicos de que no es que trabajé para ellos, sino que fue un proyecto que estaban armando. Esta startup es como, bueno, como bien saben los que saben de startups, es una empresa que se mantiene con lo que va ganando. Entonces no es que tienen un fondo muy grande, sino que por ahí hay personas que lo van manteniendo desde afuera, algunos inversores, y a la vez que van ganando proyectos y van generando o vendiendo, van generando dinero. Entonces es difícil mantener una startup, es una especie de emprendimiento. Eh, entonces, ellos cuando o sea, a mí me lo comentó una amiga y me dijo, mira, escuché, yo ya había empezado con mi tesis, y ella me dice, escuché de esta startup que está buscando diseñadores para darles cursos de programas y que generen productos para tener en su portafolio. Al mismo tiempo, hablan sobre y trabajan con materiales biodegradables.
Entonces yo dije, bueno, como todas las cosas que me interesaban, me comunico con ellos y empecé a charlar. Y bueno, fue así, empezamos a trabajar. Obviamente estos meses fueron sin pago, porque en realidad no fue un trabajo, sino que era como una colaboración en la cual yo diseño productos para ellos y ellos me dan cursos, por ejemplo, Grasshopper, impresión 3D, materiales. Entonces tenemos charlas online, son encuentros en los que estamos también con otra chica argentina y otros chicos italianos. Nos encontramos todos, hacemos especie de brainstorming con respecto a productos, con respecto a cosas en general de diseño, después tenemos la clase de Grasshopper, entonces fuimos aprendiendo un poco de todo, y a su vez el hecho de diseñar productos con estos materiales biodegradables, que en realidad lo que ellos hacen es sintetizar polímeros, biopolímeros, con, por ejemplo, fondo de café o materiales, descartes de la naranja, entonces al generar un material, imprimen y le dan una nueva visión, que es lo que están mostrando. Por ejemplo, esta empresa, esta startup, ahora está trabajando con con lo que serían acá las estaciones de servicio, que lo que acá se usa mucho de ir a tomar jugo, ¿no? A la mañana un jugo de naranja, entonces tienen mucho desperdicio de naranja y dijeron, bueno, nosotros nos gustaría hacer, en vez de un producto de plástico, que era un X producto, ni siquiera sabían qué, pero lo queremos hacer con descarte de la naranja, ya que tanto se ve. Entonces, lo que se le hablaron con esta startup y la startup diseña un producto para ellos en base a ese descarte que ellos tienen, que quizás ni siquiera es que después van a usar solo el descarte de esta empresa, por ahí después recolectan naranjas de un montón de lugares, los sintetizan con el polímero y hacen nuevo material, pero generan un producto único a través de la manufactura digital, o sea, la estampa 3D, la impresión 3D, generan un producto único para ellos, digamos, customizable, y lo desarrollan, obviamente, con lo que hablábamos primero del, ok, sello verde, de, bueno, ahora esta estación de servicio que vende los jugos también te ofrece el producto sustentable, que bueno, es un poco contradictorio en un montón de sentidos, pero es lo que les contaba a los chicos. A la vez, esta startup está creciendo porque se está agarrando con empresas un poquito más fuertes, como puede ser Starbucks, como son algunas empresas como de Ikea no, Vodafone, por ejemplo, ¿no? Vodafone es una empresa de chips de celulares, de banda de internet, y ellos tenían un descarte que eran maderas de muebles que usan cuando hacen expositores. Y tienen un lugar gigante lleno de esas maderas. Entonces se contactaron con estos pibes que están haciendo esta startup y le dijeron, miren, tenemos un montón de madera, no sabemos qué hacer, pero queremos recuperarla, pero hacer un producto único, no hacer un mueble recuperado así nomás, ¿entendés? Como que algo que sea realmente original. Entonces, vinculando estas cosas, los chicos de la startup, que son diseñadores gráficos, arquitectos, en la parte de recursos humanos, manager de la parte de economía, se juntan, hacen reuniones, hacen brainstorming y ven de qué lado sacarle provecho a esta empresa que está queriendo hacer algo y que no sabe qué. Entonces, una de las cosas que les contaba a los chicos es que a mí me interesó porque, primero porque es una empresa chica que hace 2 años que empezó, es una startup que hace 2 años que empezó y realmente era una línea bien en crecimiento. Segundo, porque era un poco diferente la idea, o sea, la verdad es que desde que estoy en Milán siempre me imaginé, bueno, ¿cuándo va a ser el día que trabaje en un estudio todo fashion, con mi computadora gigante y todo? Que la verdad que todavía no pasó y en este caso, en este momento me interesó mucho más esto porque dije, bueno, es un poco, no sé, me siento un poco como en casa, me encanta la impresión 3D, siento que también tiene mucho potencial como herramienta de manufactura, no solo como herramienta de prototipado. Entonces, fueron una vinculación de cosas que me dijeron, bueno, sí, me gusta, sigo con esto. Eh, y sobre todo, digamos que los chicos estos tienen la capacidad de, como grupo de trabajo, son muy, muy abiertos y también son jóvenes, son emprendedores, entonces todo ese tipo de cosas me dieron la pauta de decir, bueno, empiezo por acá. Obviamente después la oferta laboral se va viendo y como les contaba también un poco a los chicos, no es fácil conseguir un trabajo que te paguen una vez que no sos graduado de la maestría, porque es como que para los italianos todavía sos estudiante, a menos que por ahí seas muy bueno y tengas un muy buen portfolio y demuestres que trabajaste en muchísimos lugares, es difícil que de entrada te paguen 1.000 euros, entonces, bueno, se va así un poco luchando. Eh, la verdad que esta startup me pareció muy, muy linda e interesante en el sentido
ecológico, sostenible, hablan mucho de economía circular, hacen proyectos en colaboración con otros que por ahí ni siquiera es para ellos mismos, ni para diseñar ellos mismos, sino es colaboración con otros. Entonces tienen como un panorama bastante amplio y cuando vas a la oficina es una oficina chica y trabajan 7 personas, pero muestran mucho más también de lo que están dando. Así que nada, me pareció interesante. Genial. Gracias. Negra, en el Gracias. chat, Juan Barton pregunta cómo fue el proceso de experimentar con los materiales, o sea, si hubo limitaciones, frustraciones, cómo lo fuiste llevando y qué te motivó para seguir explorando. Bien, ahí lo estoy leyendo. Bueno, la verdad que en realidad cuando yo empecé con el proyecto, empecé con el workshop de MADE que les mostraba hoy, que después si lo quieren mirar también está, lo buscan como MADE en Instagram, tiene una página y una página web. Empecé ahí y no sabía nada, de materiales sabía muy poco, lo que había leído, había visto, pero no había, no había tenido la experiencia yo. Y bueno, un poco les conté también a los chicos, a Pedro y a Henry el otro día, que cuando comencé este workshop éramos 20 personas más o menos, entre los que el 40% eran alemanes, había algunos franceses, había algunos españoles, italianos, y éramos 3 personas latinas, 2 argentinas y una chica de Brasil. Y cuando todos empezaron, el día 1 ya era como, bueno, yo soy Sofía, estoy estudiando acá, voy a trabajar, todavía no sé con qué, porque no sé mucho de materiales, pero yo había llevado yerba mate para usar yerba. Eh, y al lado mío, bueno, listo, Sofía, chao. La siguiente chica, bueno, yo soy tal, tengo 20 años, tengo un estudio de diseño, hago 20.000 cosas, y yo me sentía como ya de entrada frustrada en el sentido de que qué difícil que era para mí, yo no sabía nada y estaba con gente que sabía muchísimo. Eh, entonces ya desde el principio fue un poco frustrante el hecho de no estar a la altura, y durante ese workshop nunca estuve a la altura de los que realmente sabían o ya venían trabajando. Entonces empecé así, pero también la frustración se transformó en motivación, porque veía las cosas y veía que si bien eran complejas, no eran imposibles. Entonces fue como, bueno, nada, me lo pongo a estudiar en casa, como te pones a leer un libro que te gusta. Yo me puse a leer estos libros, me puse a buscar recetas, me puse a mirar tutoriales, me fui a hablar con personas que ya lo habían hecho, me contacté con los mismos chicos que había hecho el workshop. Entonces ahí empecé a generar como conocimiento propio, y la verdad que después de unas cuantas veces de las primeras pruebas, que de hecho ni siquiera las tengo como catalogadas las primeras pruebas, porque algunas que no sé, ni siquiera estaban unidas, entonces bueno, muy difícil. Le empecé a lograr como ese momento en el que todo me salía bastante bien, y empecé a lograr cambios más positivos cuando los cambios eran leves. Por ejemplo, yo hacía en las recetas, cambiaba pocas cosas, o en el proceso de fabricación no cambiaba drásticamente de una a la otra, sino era un proceso un poco más eh, paso a paso, que es lo que les recomiendo a los que estén intentando hacer este tipo de cosas. No sirve tanto hacer todo diferente y todo lo que se les venga a la mente. Está bueno hacer una entrada así como una entrada en calor, un brainstorming, y después hacer algo paso a paso. Pero digamos que ese proceso toda la primera parte fue bastante rápido, bastante lindo, en el sentido que yo hacía una cosa y veía los resultados en mis manos en unas pocas horas. Entonces, era muy positivo y todo el tiempo bien para adelante. El momento en que fue más frustrante fue cuando no encontré ya no se me ocurrían como cómo poder seguir esa motivación de hacer y hacer y hacer y tener pruebas y pruebas, y como que perdí el hilo de qué era lo que yo quería demostrar. Entonces, la verdad que en ese momento, cuando yo perdí el hilo de qué quería demostrar, me basé en la teoría y en la investigación teórica. Porque yo dije, bueno, ¿qué es lo que estoy queriendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, de hecho me pasaba de que nosotros con la tesis teníamos una charla cada 2 semanas con mis tutores, y había veces que tenía un montón de cosas para mostrarles, y había otras que le decía, no, ¿sabes qué? Lo que me pasa es que yo me olvidé qué es lo que estoy investigando. O sea, estoy haciendo, pero me olvidé qué quiero demostrar o qué me gustaría aportar. Y siempre, obviamente, hablando con personas que tienen más, no sé, más cancha en general, en estudio y en vida, en todo, era bueno, nos poníamos a charlar de, bueno, acordate cuál fue el objetivo, qué es el objetivo. Entonces, como que cuando me ponía a pensar en el objetivo,
que al final, como les conté hoy, no es que tengo un objetivo, sino que al final fueron 4 o 5 objetivos, que fue, bueno, una de las cosas que fue la democratización. Yo estoy armando todo esto para que pueda ser hecho un paper o hecho un libro que se pueda publicar en internet, que lo puedan ver otras personas, no diciendo que lo que hice yo es que se tiene que ver porque es genial, sino para que otros puedan tener otro punto de vista sin tener que pasar por los mismos 5 meses que estoy pasando yo. Entonces, en ese sentido, fueron varios los objetivos. Cuando yo me ponía a pensar, decía, bueno, ¿cuál era mi objetivo a esto? ¿Y qué es lo que ya está hecho? Buscando en ejemplos. Y entonces, buscando un poco antes, buscando en bibliografía, buscando en ingeniería, entonces un poco la teoría me parece que siempre es un buen punto para volver. Digamos que nosotros quizás en diseño no somos los que estamos más acostumbrados a leer tanto, sino más a buscar antecedentes y cosas, pero la parte teórica realmente aprendí a apreciarla muchísimo. Y bueno, sí, momentos frustrantes un montón, sobre todo en la cuarentena, así que muchas limitaciones por no tener un laboratorio. Realmente me di cuenta que una parte de mí le encantaría ser científica y tener un laboratorio y poder tener herramientas realmente precisas. Es muy difícil no tener las herramientas de medición precisas para lograr estos objetivos, así que creo que eso nos vuelve a llevar a ser multidisciplinares y tener que compartir con lugares y personas que tengan estas capacidades o objetos. Y bueno, sí, la verdad es que hoy en día, si bien me cansé un poco porque fueron muchos meses intensos de realizarlo, sigo mirando la pared que tengo ahí atrás y digo, no puedo hacer esto y me lo anoto y lo escribo y me voy a hacerlo. Entonces, creo que el hecho de que no haya tanto desarrollo sigue siendo una motivación. No sé si alguien más quiere preguntar algo. De nada, Juan. Yo tengo una preguntita. Hola, Hola, Nelly. Mario. Súper interesante todo. Vos nos contaste un poco el recorrido que hiciste, en qué estás trabajando ahora, pero me gustaría saber tu idea de qué te gustaría hacer con estos materiales de cara al futuro, si te gustaría seguir con la investigación, si te gustaría pensar en aplicaciones o cómo lo ves este camino de acá como en adelante. Bueno, gracias Mario. Un poco fue lo que le decía a Nahue, de que yo lo que veo en este camino es, no me arriesgaría en decir ya una aplicación y pensar en una aplicación a un producto, porque en realidad, como les fui contando durante el proyecto, no es que yo esté convencida de que estos materiales ya son, listo, vamos a aplicarlos en un proyecto, sino que requieren muchísima más investigación. O sea, nosotros no tenemos hoy en día la capacidad, no tengo yo hoy en día la capacidad de decir, bueno, este material sirve, es ecológico, sustentable, solo porque está hecho de compuestos orgánicos. Entonces, primero tendría que saber bien realmente de qué va el material, o sea, hablar con una persona que sepa, analizarlo en un microscopio, ver cómo funciona, ver cuánto tiempo tarda en desintegrarse, en degradarse, y ver a partir de todas, o sea, imagínate una ficha técnica de un material, no sé, cuando uno busca un aluminio, busca el material, busca la ficha técnica y ve todo lo que necesita saber de ese material y ve si lo puede aplicar a su producto. Entonces yo necesitaría poder generar mi ficha técnica de mi material para poder decir, bueno, ahora, a ver, realmente es esto el material, porque el material no es solo lo que se ve ahí, sino es la composición realmente de lo que tiene. Entonces me parece que investigación me encanta. No sé si me veo como investigando para siempre, por lo cual no es que quiera solo dedicarme a eso personalmente, pero me di cuenta, nunca lo había pensado antes y desde que estoy haciendo esta investigación me parece que es increíble. O sea, el campo de la investigación es muy lindo. Y creo que para poder como pensar en un producto debería realmente saber el material, es lo que te digo primero. No sé, no me arriesgaría. Hay algunos que por ahí uno los veo yo y digo, sí, esto tiene un potencial tremendo para hacer, no sé, tal cosa. Pero en realidad no está analizado todavía. Sí, no lo planteaba algo como de acá al corto o mediano plazo, pero tal vez en el largo plazo sí pensabas como, bueno, seguir has encontrado algún material como interesante para seguir desarrollando y seguir pensando en alguna aplicación, o no, tal vez tu
como tu motivación es seguir experimentando y, bueno, como comentabas, como la parte más como teórica. Ah, bueno, en ese sentido me gustaría mucho más que, la verdad, poder decir, bueno, algunos materiales funcionan y ir adelante y poder definirlos, que es una de las cosas que también se dio mucho con las profesoras con las que yo trabajo, porque son profesoras que están trabajando con materiales y trabajan en el Material Experience Lab, que es acá en el Politécnico de Milano, también lo pueden googlear después. Y lo que ellos hacen es buscar muchos materiales, o sea, tienen este tipo de workshops y trabajan con alumnos que tienen posibles materiales y los llevan a un siguiente nivel. Entonces a mí me encantaría realmente poder agarrar y elegir, como elegí hoy en día, elegí la pectina para trabajar, elegir y avanzar con uno. Pero bueno, digamos, todavía no es algo que lo tengo, bueno, sí quiero seguir con este y voy para adelante. En realidad ahora estoy muy, muy concentrada en terminar lo que empecé. Y en realidad, hablando un poco más general, creo que o sea, es algo que lo que estoy investigando por ahí hoy de una manera un poco naif, es algo que se viene muchísimo a desarrollar. Se va a desarrollar y se va a desarrollar mucho porque ya se ve que las empresas están interesadas en, en utilizar materiales biodegradables, en materiales, no te digo estos materiales hechos en casa, sino digo, bueno, llevar estos materiales hasta un nivel intermedio entre el que alguien lo quiera utilizar para generar un producto de diseño y pueda lanzarse al mercado. Entonces, quizás yo no desarrolle el producto, pero sí voy a desarrollar el material con estas características hasta que se pueda utilizar en un producto. Por ahí te respondí un poco más. Sí, obvio. Esa era mi pregunta. Bien, perfecto. Gracias, Mario. Bueno, ¿queda alguien más o la liberamos a la negra que allá son la 1 de la mañana? Buenísimo plan de sábado. Planazo, negra, ¿no? La gocé. Bueno. Perdón, Sofi. Sí, Hola, ¿cómo Silvio. estás? ¿Cómo estás? No tengo una pregunta, en realidad tengo lo que me queda de lo que vos estuviste diciendo. Yo veo que hay como dos caminos que se juntan en un momento dado y que creo que el COVID vino a desarrollar un poquito más ese tema. Dos caminos que son la pugna que ha tenido siempre la universidad actual, ¿no? Una es la ciencia pura. Vos nombrabas la ingeniería. La ingeniería no es que sea una ciencia pura, pero en general aborda el problema del material desde lo más científico que hay. ¿Por qué se comporta así? La química del material, la física del material, cómo se logra, la aplicación. Y por otro lado aparece lo que vos empezaste a narrar sobre por qué un diseñador en el material, porque el diseñador parte siempre del problema de quién usa y para qué lo va a usar, cuál es la relación entre el objeto, que en este caso es un material, y el usuario, que todavía no se sabe, ¿no? Entonces vos, en un momento dado, empezaste a hacer las encuestas de qué te sugiere el material, para qué lo usarías, qué fue lo que describiste un poco antes en la charla, ¿no? Y eso tiene que ver, me parece, con otro tema que es el que me parecía que era interesante que poner de manifiesto con lo que está pasando ahora, que es el origen de la universidad. Estamos acostumbrados a que la ingeniería, como elemento emblemático, digamos, de las disciplinas científicas, tecnológicas de aplicación, la ciencia llevada a la práctica, pone de manifiesto desde el punto de vista que yo estudio el objeto y te digo qué es lo que hay que hacer. Y tu punto de partida, y el punto de partida de esto que has estado nombrando, que me parece que en la comunidad de las relaciones, como está pasando ahora, de Internet, donde uno se conecta con gente que está en otro uso horario, en otro uso cultural, en otro uso, digamos, aparece una cuestión que es el compartir experiencias y el que haya una horizontalidad de los conocimientos. Entonces, de repente vos aportás un montón de conocimientos que ya lograste en base a que tuviste otras aplicaciones exactamente iguales a esta, pero estando en el punto opuesto, en el que estamos nosotros, escuchando lo que vos decís y aprendiendo lo que vos decís. Y lo que vos decís que nosotros aprendemos, de repente es lo que pasaba cuando empezó la universidad. Se juntaban unos locos en un sitio, no había un maestro y había un
sino que eran todos discípulos, y cada uno aportaba lo suyo y todos aprendían. Y eso es lo que me parece que esta cuestión de la democratización que ha causado el uso de Internet, y sobre todo en estos tiempos de no poder acercarse a las personas, que al final terminó haciendo que se acercaran a personas que están en otros lugares, permite hacer. Hay un crecimiento, el movimiento maker se fundamenta en eso, el movimiento biológico o de usuarios con alta responsabilidad social en la compra ha sido eso, y el cambio que se da porque hay un montón de gente interesada y que aprende porque le interesa aprender y comparte aprendizajes en este tipo de redes. Y a mí me parece que ese cambio no es un cambio aleatorio, y que posiblemente las grandes empresas se han dado cuenta que eso empieza a ser importante, por eso empiezan a buscar gente que como vos investiga cosas que por ahí no son muy útiles todavía, pero que van a ser útiles de aquí a no sé cuántos años, pero sin duda van a ser útiles, necesarias, y que son el motivo por el cual a un montón de otra gente elija esos productos de aquí a un cierto tiempo. Así como hoy en día empezamos a elegir verdura agroecológica, y tratamos de llevar la vida a un nivel un poquito mejor, aunque pague más caro, habrá un momento en el cual uno elige objetos producidos con un material responsable respecto al medio ambiente y no cualquier material. Y entonces me parece que eso es lo que ha cambiado la bocha. Este tema de empezar a juntarse en estos grupos, en esta suerte de workshop virtuales, también forma parte de esa nueva cultura, y eso que vos definiste también en lo que te pasó en estos 5 meses de investigación en solitario, pero al mismo tiempo en una comunidad que está virtualizada, pero muy frecuente, muy presente también, ¿no? Porque ves imágenes, ves caras, escuchás sonidos en la presencialidad, aún estando solo en tu casa. Y eso me parece que es un tema que va a venir y que va a seguir estando, a pesar que regresemos a esa supuesta normalidad que teníamos antes, ¿no? Me parece que es la parte más rescatable de toda la cuestión, ¿no? Así que bueno, para mí esa es la síntesis que me llevo de tu charla. Bueno, muchas gracias, me encantó. Me encantó, y me encantó sobre todo lo que dijiste, lo de que, porque lo hablamos el otro día también con Henry y con Pedro cuando estábamos charlando previamente a la charla, de que realmente no sabemos, o sea, que esta investigación quizás no es, como vos dijiste, no es que la estoy haciendo para mañana o para dentro de 2 años o dentro de 5, o sea, realmente es que no sabemos bien cuándo se puede desarrollar. Pero digamos, así sucedió también en su momento con el plástico, con los polímeros, también sucede así con con ciertos alimentos que hoy se empiezan a producir y no se sabe si esto va a ser más popular después o no. Digamos que todos son procesos y todo lo lleva el tiempo también. Y el hecho de que, si bien hoy no se sabe que estos materiales van a ser mejores o no que el plástico, al menos se está planteando un punto de partida. Y es un punto de partida que está sucediendo un montón. Y eso es lo que yo quiero compartir, de que yo no sé si en Argentina hoy en día se ve tanto como se ve acá, pero realmente creo que hay un movimiento muy grande. Al menos es un movimiento de, como vos decís, ya sea de makers o de emprendedores o de personas que lo están haciendo en sus casas, pero se está haciendo y se está viendo hace bastante ya, y cada vez se está impulsando más. Entonces quizás no sea algo que, quizás este desarrollo no es para la actualidad, pero sí para el futuro. Sí, divino. Bueno, muchas gracias, Silvio, por tu comentario. Y aprovecho para saludar a tanta gente conocida que anda por ahí, Hola, Silvio. con anteojos, con gorras, con hermosa gente. Salud. Salud. Bueno, ¿alguna más? Creo que estamos. Bueno. Bueno, Negra, te liberamos. 2 horitas. La verdad que estuvo muy bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes por hacer, como ya les dije, por generar el espacio, por contactarnos para hacer esta charlita, a los que saben que me encanta hablar, me dieron una linda oportunidad para contar lo que estoy haciendo. Y bueno, para también contar un poco esto que hablábamos, del hecho de irse afuera, de perder los miedos, de
que me parece que la universidad, sobre todo personal, hablo muy personalmente, la Universidad Nacional de La Plata me dio un montón de cosas. Creo que es una gran universidad y que tuvimos grandes profesores como Silvio, que acaba de hablar, que hasta hoy en día seguimos en contacto y me sigue dando sus opiniones y seguimos charlando. Digamos que muchos de los que están presentes en las cámaras son mis amigos, que conversamos todo el tiempo cuando necesito un colega que me ayude con el trabajo, alguien que, che, mira, hay que leer esto, hay que ver esto. Entonces, nada, creo que está muy lindo la idea de poder generar un espacio para compartir. Y bueno, en cuanto vayamos teniendo más cosas para ir mostrando, yo las voy a ir subiendo ahí a internet, al Instagram, así que nos vamos demostrando. Hola, Juli. Nada, gracias a ustedes, chicos, por generar el espacio y gracias a todos los que se tomaron su tiempito para mirar la charla. Gracias a vos. Gracias, Negrita. Gracias a todos y a todas. Y bueno, nos veremos en 2 semanitas con otra charla. Muchas Listo. gracias, Negra. Abrazo. Chao, chicos. Abrazo. Buenas tardes. Gracias. Abrazo para todos. Chao. Beso, Chao. beso. Beso.